ok. Compañero, no se ve nada, disculpe. Sí. Ya, ahora sí, ¿no? Ok. Este ejercicio de acá lo voy a plantear de forma aleatoria, con datos aleatorios, ¿no? Pero es uno de los más clásicos, ¿no? En vectores. Les van a dar varios vectores en el plano cartesiano, los cuales van a ir en diferentes direcciones, ¿no? Y tienen que hallar ustedes la resultante de todos esos vectores, ¿no? Por ejemplo, tendremos este vector que va hacia acá. Tenemos uno, pongámosle uno que vaya así. Otro quizás así, ¿no? Y por último, uno más que venga así. Tienen que hallar ustedes la suma de todos estos vectores, ¿no? La suma de todos estos de acá, ¿ya? Que en primera instancia, de verdad que parece bastante complicado, ¿no? Sumar este más este. Obviamente yo no puedo sumar directamente una suma algebraica, ¿no? No puedo sumar una suma algebraica, sumar 30 más 47 más 35 más 20, no, pues porque todos van en diferentes sentidos. Entonces lo que yo voy a hacer es ocupar una de las herramientas o la herramienta que vimos en la anterior clase, que era descomponer los vectores. Fíjense que si yo descompongo estos vectores, yo al descomponer un vector, estoy hallando sus componentes tanto en el eje X, su componente horizontal, y la componente vertical de ese vector. Y es como que yo estoy separando ese vector en dos partes, ¿no? Ustedes proyectan ese vector en el eje Y y en el eje X, ¿no? Y eso es lo que obtienen, sus componentes. Ahora, ¿qué magnitud o qué valor tendrá este vector? Pongámosle en letras, ¿no? Quizás. Este de acá de 30 newton es el vector A, ¿ya? Para darle un nombre. Entonces, esta componente en X del vector A, ¿cuánto vale? Y esta componente en Y del vector A, ¿cuánto vale? Eso es lo que quiero que ustedes me digan ahorita. ¿Y de qué me sirve descomponer? Fíjense que si yo descompongo todos los vectores en sus componentes horizontales y componentes verticales, ¿eso de qué me va a ayudar? Fíjense, este vector de color negro va a ser el vector B. Esta de acá será su componente vertical, ¿no? Por eso está lleno del vector B. Y, por supuesto, la otra será la componente horizontal, ¿ya? Esto de acá, ¿no? Será, o sea, todo esto de acá, desde acá hasta acá,
Esa es la componente horizontal, ¿no? Del vector B. Fíjense que cuando yo descompongo, estoy hallando las componentes del vector que están sobre los ejes. Al estar sobre los ejes, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, yo con el vector en Y de B y el vector A en Y? ¿Cómo me están quedando esos dos vectores? ¿Se pueden sumar? Ujú, exacto. Los puedo sumar porque están quedando, y si uno ha escuchado ese término, colineales, pues, ¿no? Están en la misma dirección. Y asimismo, la componente AX, fíjense, con la componente BX, si bien no están en la misma dirección, acá ustedes no los van a sumar, sino Restar. lo van a restar. No, y acá corrijo, no es que están en realidad en la misma dirección, ¿no? Lo que pasa es que están en diferentes sentidos, ¿cierto? Ahí es lo que va, ¿no? Sentido es si es o bien derecha o izquierda, pero están en la misma línea de dirección, ¿ya? Eh, sí, ahí los voy a restar porque están yendo en sentidos diferentes, uno a la derecha, otro a la izquierda y claro. Entonces, cuando yo descompongo, ya puedo sumar componentes verticales con verticales, como dice acá arriba, y componentes horizontales y horizontales. Y lo que vamos a hacer es descomponer los 5 vectores, tanto componentes verticales y con verticales y horizontales con horizontales, ¿no? Entonces, de esa forma voy a sumar todos los que sean horizontales y con todos los que sean horizontales y así mismo los verticales. ¿Sí? Por eso ya es que tengo que descomponer para poder luego sumar esos vectores. ¿Ya? Nada más. Eh, por lo cual hago lo propio para cada vector, no tanto para el vector B, A, B, C, D, E, etcétera. A ver, este vector de color verde que va a ser el vector C. Este vector en C, ya, no lo tengo que descomponer, porque si ustedes se fijan, el vector se encuentra totalmente sobre el eje horizontal, ¿no? Por lo cual es propiamente un vector que solamente tiene componente horizontal, ¿no? Y no tiene componente vertical. En Y tiene 0, ¿cierto? Lo dejamos ahí. Esto es netamente horizontal. No hay que descomponerlo. Este de acá, igual, este de acá se va a descomponer, ¿no? Más o menos así. Y así, creo ya. Ya, esto de acá será pues, si a esto lo llamo el vector D, será el vector D en el eje Y, o la componente vertical del vector D, y D en el eje X, o la componente horizontal del vector D. Acá, esto más o menos viene por acá. Sí, no sé si más o menos. No está dibujado a escala esto, por supuesto. Ustedes traten de hacerlo a escala. Tampoco es necesario que lo hagan tan exacto, a no ser que el docente les pida, pero no creo que les pida, no dibujenlo a escala. Háganlo aproximado, ¿ya? Este será su componente vertical y esto de acá, componente horizontal, ¿no? Para este vector E, ¿ok? Ya. No dibujé las líneas segmentadas, ¿no? No es necesario tampoco, eso ya es cuestión para que sea más detallado, más bonito, ¿no? No pasa nada. Ahí vemos todas sus componentes. ¿Cuánto vale AX? ¿Cuánto vale AY? A ver. ¿Cuánto vale la componente horizontal del vector A? Fíjense que todo esto vale 30, desde acá hasta acá, y el ángulo es 25, por lo cual la componente horizontal vale 30 multiplicado por ¿qué? Coseno de 25 grados. Exacto, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando quiero hallar la componente horizontal, lo que hago es multiplicar por el coseno del ángulo, ¿no? Que tengo ahí. Entonces va a ser 30 por coseno de 25. Esto acá será cierto siempre y cuando yo tenga este ángulo, fíjense, que se forme entre el eje X y mi vector, ¿no? O sea, es un ángulo que se forme entre el eje X y el vector, ¿ya? Eso fue lo que vimos en la anterior clase. Cuando descompongo un vector, me van a dar seguramente cuánto vale, ¿no? Este vector vale b y tiene un valor alfa, ¿no? Para hallar la componente horizontal era eso, pues, ¿no? El valor de b multiplicado por el coseno del ángulo.
Y si quiero hallar la componente vertical, ocupo ahora la función trigonométrica seno, ¿cierto? B por seno del ángulo. Por lo cual, la componente vertical de A será 30 por seno de 25. ¿No? Y así vamos descomponiendo uno a uno. ¿Ya? Esto lo podemos calcular. ¿Cuánto da? $27.18. Ya, 27, 18. Y en Y, el vertical. 12.67. Ya, 12.67. Ok. Bien. Descompongamos el otro. Hallemos la componente horizontal de este de acá. Quizás no me da espacio. Ahí. El vector B, su componente horizontal, ¿cuánto va a ser? Será 47 multiplicado por el coseno de ¿de cuánto? 40 grados. No, 50. de 50. Sí, fíjense que esta fórmula de acá multiplico por el coseno del ángulo, cierto, pero siempre y cuando el ángulo que yo tenga sea cuál, les dije, el ángulo que se forma entre el eje X y el vector. ¿Ya? Si ustedes se fijan en este caso, el ángulo que me está dando es el ángulo que se forma entre el eje Y el vector, ¿no? Yo quiero hallar yo quiero tener este otro ángulo, ¿no? Como le dije, el que se forma entre el eje X y el vector. ¿Ya? Este ángulo. Si no me lo da, pues lo hallo. Si esto vale 40, esto acá tiene que valer 50, por supuesto, porque son ángulos complementarios, ¿no? O sea, fíjense, todo esto es 90, ¿no? Como estos ejes, tanto el X y el Y son perpendiculares, eso sabemos muy bien. Por supuesto que cada cuadrante tiene 90 ángulos, ¿no? Va a 90 grados, ¿no? 90 grados, 90 grados y 90 grados, ¿no? Entonces, este más el de acá son complementarios. La suma de los dos es 90, entonces esto es 50. Ya, 50 es el ángulo que se forma, ahora sí, entre X y el vector. Por eso acá voy a multiplicar por coseno de 50, ¿ya? ¿Cuánto es el resultado de esto? El 47 por coseno de 50. Esto me da 30/21. Ya, hallamos la componente vertical, pues, ¿no? Será 47 por seno de 50. $47 por seno de 50. 36 me da, exacto, coma 00. Ya. No hay que descomponer el vector C, el de verde, porque es netamente horizontal, ¿no? Ya. Siguiente, descomponer el vector amarillo. Hallamos componente horizontal y vertical. ¿Ya? ¿Cuánto vale la componente horizontal? Por favor. De este. Sería
¿Cuánto mide? 35, ¿no? 35 multiplicado por el coseno. Como es la horizontal, es multiplicado por el coseno. ¿De qué ángulo? ¿60 grados? Ahora sí, ¿no? 60 grados. Fíjense que acá de nuevo, me está dando este ángulo que es el ángulo con el eje Y. ¿Cierto? Yo quiero trabajar este otro ángulo, el que se forma con el eje X. Como esto es 30, el ángulo complementario es 60. ¿Ya? Por lo cual me queda eso. Bueno, 35, que es la longitud del vector completo, por coseno del ángulo. Y esa será la componente horizontal del vector D. ¿Ya? 35 por coseno de 60. Esto me da 17,5. Lo que pasa es que coseno de 60 es 0,5, ¿no? Exacto, es un medio. Ya, ahora esto, la componente vertical será 35 por seno. ¿Sí? Se dan cuenta que se hace repetitivo, ¿no? Componente horizontal por coseno. La componente vertical por seno. Y ya está. No es nada más que eso. No hay mucha complicación. Mientras trabajen con el ángulo correcto, pues ya está, ¿no? Listo. 35 por seno de 60 y esto me sale 30,31. Todos me dan en newtons, por supuesto, ¿no? Todos me dan en newtons. 30,31, esto es newtons, esto es newtons. Los de arriba igual, ¿no? Como me da el vector en newtons, todo me queda en newtons. Y por último queda el vector E, que está en rojo. Ya. ¿Cuánto vale EY? EX y EY. Ya, la componente horizontal de este vector, ¿cuánto vale? A ver, Cintia Humana Yucra, ¿se encuentra ahí? ¿Cuánto vale? A ver. ¿Cuánto vale la componente horizontal del vector E? ¿Está presente o no? Ahorita va a salir, abandonó la reunión, va a salir. A ver, ¿quién la ayuda? ¿Cuánto vale? 28 por coseno de 35 grados. Eso, ¿no? Perfecto, 28 por coseno de 35. ¿Sí? El ángulo que me dio ya es el ángulo con respecto al eje X, entonces ocupo ese ángulo, pues, ¿no? Y por lo tanto, la componente vertical ya es 28 por seno de 35. Y ya está, ¿no? Hallo los valores y ya hallé todos los componentes de todos los 5 vectores. Redondeando, esto sería 22,94. Y esto me da 16,06. Ya tómenlo eso como el primer paso, ¿no? Para resolver una suma de vectores. Paso 1. Es hallar o descomponer todos los vectores. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es sumar. Voy a sumar todos los vectores que se encuentran en... o sumar todos los vectores, ¿no? Horizontales y sumar todos los vectores verticales, ¿no? Entre sí. Voy a dibujarlo esto un poco de nuevo, a ver. Voy a ver, ¿dónde lo hago? No, así nomás. Ya. Le voy a colocar acá. Voy a hallar la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Ahora, no solamente es sumar por sumar, no voy a decir, voy a sumar
más BX. No, pues no puedo sumar AX con BX, ¿no ves? AX con BX se van a restar, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuál es positivo y cuál es negativo acá? Entre AX y BX. AX es positivo, AX es positivo, ¿por qué? porque va hacia la derecha. Porque va a la derecha, ¿no? Ya, claro, por supuesto, en el plano cartesiano, por convención, le damos sentidos, ¿no? Eh, le damos un sentido positivo y un sentido negativo. Y por convención, el sentido positivo es a la derecha, ¿ya? A la derecha. Y el sentido negativo es a la izquierda. A veces le colocan acá menos X si quieren, ¿no? Eso. Mientras que en el eje Y, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces rápidamente, fíjense, AX, voy a sumar a X, ¿no? Por lo cual lo coloco positivo. Más AX, ¿ya? Menos BX. El vector C, como está en el eje X, tengo que colocarlo acá igual, ¿no? En la suma de fuerzas en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Este acá será negativo, ¿no? Menos C. Fíjense, porque está yendo sobre el eje X y está yendo hacia la izquierda. El vector dx, positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Fíjense, estamos hablando de esta componente, ¿no? La componente dx, está yendo hacia la izquierda. Y por último, la componente horizontal del vector E, positivo o negativo. Este será positivo. Exacto, ¿no? Positivo. Sí, está yendo hacia la derecha, ¿no? Fíjense. Tienen que darse cuenta, o sea, lo único que están haciendo es sumar las componentes. No se olviden que ya no van a tomar en cuenta los vectores completos, ¿no? Este vector de acá. No, pues porque ya lo descompusimos. Estamos trabajando solamente con sus componentes, pues porque se supone que este vector ya quedó descompuesto en este y en este, ¿no? No se olviden. Ya, estamos sumando todos los que son en el eje X entre sí y los vamos a sumar de acuerdo al sentido que tengan. AX, como va hacia la derecha, es positivo y esto vale 27,18. Menos el vector B en este componente horizontal que vale 30,21. Menos el vector C que va hacia la izquierda, pero eso es negativo y vale 20. Menos el vector dx, ¿no? La componente horizontal del vector D, que como va hacia la izquierda igual vale negativo. Y este vale 17,5. Va, perdón. Y por último, más el vector E, componente horizontal, ¿no? Todos estamos haciendo suma de componentes horizontales. Este vale 22,94. Y es positivo porque va a la derecha, ¿no? ¿Cuánto vale la suma de todos esos vectores que van en el eje horizontal? Me sale menos Menos 17. 17,59. Exacto, ¿no? Gracias. Menos 17,59, como quieran llamarlo. Hago lo mismo acá, ¿no? Con el eje Y. Voy a proceder a hacer una suma de fuerzas en el eje Y. O sea, las fuerzas verticales, las componentes verticales, ¿no? Voy a sumar. Tomando en cuenta la convención de signos, ¿no? Hacia arriba van a ser positivos. ¿Ok? Por ejemplo, la componente
vertical del vector A, fíjense, está yendo hacia arriba, ¿no? ¿Cierto? Por eso lo tomo positivo. El vector B, su componente vertical, ¿será positivo o negativo? Positiva. Positivo, ¿no? Sí. Hacia arriba. Más B, Y. El vector C lo puedo sumar para empezar. Fíjense que el vector C no va a participar en la suma de vectores verticales, ¿no? Como dijimos, el vector C es netamente horizontal, ¿no? Por eso ni siquiera lo descompusimos. No tiene ninguna elevación, ¿se dan cuenta? Como astro el eje X no tiene componente vertical. Nunca la tuvo, ¿ya? Siguiente, el vector D, componente vertical, este DY, está yendo hacia abajo, ¿no? Y tanto el vector DY como el EY, pueden ver, van hacia abajo, por lo cual esos dos los voy a colocar como negativos. Entonces será menos DY y menos la componente vertical de E, ¿ya? Reemplazo por sus valores, ¿no? Que ya los calculamos hace rato. Y esa será la resultante, ¿no? De la suma de componentes verticales. Esto es 1267 menos 36. No, más, perdón. El B va hacia arriba, ¿no? Los otros dos son negativos. Menos 30,31 y menos Y, que vale 16,06. Ya. Lo sumo eso. Me sale 2,3. Ya. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? He hecho dos pasos hasta ahora, fíjense. Primero, todos los vectores los descompuse sobre el eje X y sobre el eje Y. Y el segundo paso fue sumarlos, ¿no? Todos los que van en el eje X con los que van en el eje X. Y los que van en el eje Y con el eje Y. De forma tal que hallé una resultante global vertical y una resultante global horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a representar eso acá. ¿Ya? A ver. La resultante de la suma de las componentes horizontales, que es la sumatoria de fuerzas en X, es menos 17,59. Si eso yo tuviera que dibujarlo acá, ¿cómo lo dibujaría? De esta forma, ¿no? Así. Lo dibujo hacia la izquierda, ¿ya? ¿Por qué hacia la izquierda? Porque es negativo, pues, ¿no? Coloco acá. Este de acá es la resultante o la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ya? Y luego, la resultante de fuerzas en el eje Y, ¿cómo la voy a dibujar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Este de acá. Me salió Hacia arriba. hacia arriba, ¿no? Me salió 2,3 positivo, ¿cierto? Por eso lo dibujo hacia arriba. Entonces, fíjense que todos los vectores los reduje a estos dos. Este de acá que me representa la suma de todas las componentes horizontales y este de acá que me representa la resultante, ¿no? De todas las componentes verticales. ¿Ya? Y si yo puedo sumar estos dos vectores, tengo una resultante de la suma de todos los vectores, ¿no? Y ya está el ejercicio. ¿Ya? Ahora fíjense, por teoría, gráficamente, cuando yo quiero sumar vectores, ¿de qué forma se hace? ¿Alguien sabe cómo puedo sumar vectores gráficamente? Dibujando paralela.
A ver, expláyese un poco mejor. Dibujando paralelas. ¿A qué se refiere? Creo que el método del paralelogramo, ¿no? Ya hay el método del paralelogramo, ¿no? Que es dibujar estas componentes, ¿no? Paralelamente, ¿no? Este de acá lo dibujaría usted acá, dice, ¿no? Algo así. Y este otro lo dibujaría acá, ¿no? Creo que algo así dice el método del paralelogramo, ¿no? Ya. Y la resultante global, ¿sí? Es desde acá del origen hasta esa intersección, ¿no? Eso ahí sería. Esta es la resultante de acá hasta allá. ¿Sí? Y lo que pasa es que básicamente cuando ustedes suman vectores, gráficamente, si va a sumar un vector A que viene así y un vector B que viene así, por ejemplo. ¿Yo cómo sumaría gráficamente eso? Se puede sumar gráficamente esto. Fíjense cómo se hace. Lo que yo hago es dibujo un vector inicialmente, el vector A, y donde acaba el primer vector, ahí empiezo a dibujar el segundo, que es todo esto de acá. Es así el segundo, ¿no ves? ¿Ya? Y la resultante será desde el origen, desde acá, hasta donde acaba el segundo. ¿Sí? Gráficamente sí puedo sumar vectores. Yo. Ustedes lo hacen con regla y todo a escala, con el ángulo correspondiente, ¿no? Este es el ángulo alfa que tenía este vector de acá, ¿cierto? Ustedes lo hacen a escala, todo esto, sí, les puede salir. Entonces ese método del paralelogramo básicamente hace eso, fíjense. Donde acaba el vector este de acá, yo voy a trasladar este vector acá, y la resultante es de dónde? Desde el origen hasta donde acaba este segundo vector. ¿Ya? Este de acá es la resultante. ¿Ok? Envío enlace en 2 minutos, por favor. O 1 minuto. ¿Ya? Bien. Ya. Tenemos entonces la resultante, suma de vectores en el eje X y componentes en Y. Queremos ahora hallar el valor total, ¿no? La resultante total, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Gráficamente vimos que yo puedo trasladar este vector de acá, o la componente vertical, acá. Y ya está. ¿Sí? Pero analíticamente, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hallo ese valor numéricamente? Tengo que hallar dos cosas, por si acaso. Uno es hallar el valor numérico desde acá hasta acá, ¿ya? Y la otra es también conocer el ángulo, ¿cierto? Porque de nada me sirve saber cuánto vale numéricamente si no sé en qué dirección va ese vector, ¿sí? Son ambas cosas que van a caracterizar al vector resultante, ¿ya? El valor numérico, que es lo que se conoce como el módulo del vector o valor numérico, y el ángulo. ¿Alguien sabe? Con el teorema de Pitágoras, para el módulo. Exacto, ¿no? Para hallar el módulo, como si su compañero ocupa el teorema de Pitágoras. Fíjense que tengo esto de acá, y al mover este de acá, me doy cuenta que estoy formando un triángulo rectángulo, ¿no? Este triángulo de acá. ¿Ya? Ahí está clarísimo. Y por supuesto, estos dos de acá son los catetos, ¿no? Porque son los lados menores o más pequeños del triángulo. Y la resultante es la hipotenusa. Aplicando el teorema de Pitágoras, puedo definir la siguiente fórmula. La resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Ok? Y está. Reemplazo.
y obtengo el valor de la resultante. ¿Cuánto valía cada uno? En X es menos 17,59. ¿Cierto? Iba a la izquierda, ¿no? Y en Y era 2,3. A ver, ¿cuánto me sale esto de acá? Quiero ver a ver cómo están ustedes. Con la calculadora. ¿Cuánto le sale? 17.74 sería redondeando. Ya. ¿A quién le sale algo diferente? A ver. ¿Está bien eso o no? Sí, a mí me salió lo mismo. Ya. Ahora yo les voy a decir, es posible y estoy muy seguro de que hay gente que le salió algo diferente. ¿Ya? Por favor, no se olviden colocarle los paréntesis, ¿ya? Acá. Estamos elevando al cuadrado el valor de todo esto de acá. O sea, acá estamos elevando al cuadrado, fíjense. El valor de la resultante de sumatoria de fuerzas en X. Todo esto de acá lo estamos elevando al cuadrado. Por eso lo escribí acá, así, fíjense. El menos 17 lo estoy elevando al cuadrado. Porque seguramente si a usted le salió lo diferente, es porque colocó en su calculadora algo así. Usted lo metió en la calculadora así seguramente, si usted se equivocó. ¿Ya? Fíjense que si usted lo coloca así en la calculadora, lo que la calculadora va a hacer es elevar al cuadrado este número de acá. Eleva al cuadrado el menos 17, no, eleva al cuadrado el 17,59, ¿ya? Que me sale 309,481. Y el menos, como estaba separado, pues lo deja ahí nomás. Bien. Y luego tenemos 2,3 al cuadrado. Esto me sale 5,29. Entonces fíjense que incluso quizás acá les hubiera salido un valor negativo, ¿no? Qué sé yo, menos 304 y luego raíz cuadrada de un número negativo. O sea, le salía cualquier cosa si se dan cuenta. ¿Ya? No se olviden colocarlo en paréntesis acá, ¿no? Sí, estoy elevando al cuadrado el número menos 17,59. O sea, cuando estamos diciendo eso, tenemos que elevar al cuadrado todo esto de acá, incluyendo el menos. Y ya esto al cuadrado se va a hacer positivo, ¿no? ¿Sí? Yo lo intenté sin paréntesis y salió error. Claro, sale error porque les va a quedar algo así, pues, ¿no? Sí. Menos 304, que a raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿no? Solución de eso en los números reales, ¿sí? A no ser que tengan calculadora que trabaje con complejos, ahí les hubiera botado un resultado, pero en números complejos, ¿no? O sea, estuviera mal igual, pues, ¿no? Porque lo colocaron mal en sí, ¿no? Ya, este es el resultado. ¿Ya? Ese es el valor resultante de acá hasta acá. Y el ángulo, ¿cómo lo voy a hallar el ángulo? Creo que Creo que el ángulo es La tangente. Ya la tangente de... la sumatoria de Y entre la sumatoria de X. exacto, ¿no? Por trigonometría vimos que esto de acá lo hallamos por trigonometría, ¿se acuerdan? Y esto igual es trigonometría. Tenemos que recordar que en un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo, entonces yo voy a decir, la tangente de este ángulo alfa, decía, la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente. Desde este ángulo, el opuesto es este de acá, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Y el adyacente es sumatoria de fuerzas en X. Y luego despejando el ángulo, nos da
tangente queda como arco tangente, ¿no? Ya si quieren como fórmula, ocupen siempre esto. El ángulo de una sumatoria de vectores va a ser igual a arco tangente de la resultante en Y sobre la resultante en X. ¿Sí? Eso da, y si quieren, ya como fórmula. Por lo cual, este ángulo que estoy hallando es igual al arco tangente de lo que vale Y. ¿En Y cuánto vale? 2,3, ¿no? Acá les encargo, sí, de que lo coloquen los valores en positivo, ¿ya? No coloquen en negativo, porque les va a dar un ángulo que, bueno, nos va a complicar un poco la interpretación, ¿sí? Ustedes colóquenlo como positivo, no se preocupen. No quiero entrar mucho detalle con eso, ¿ya? Fíjense, ¿esto cuánto nos da? Arco tangente de 2,3 sobre 17,59. Esto es 7,40. 7. Ajá. 7,45, ¿no? Perfecto. Este ángulo de 7,45 es el ángulo que se está formando de acá hasta acá. O sea, esto es bien inclinado, ¿no? Seguramente esto es más inclinado de lo que yo lo dibujé, ¿no? No sé, quizás a alguno de sus docentes les gusta que ustedes coloquen los ángulos desde acá. O sea, en mi representación gráfica, si ustedes los representan así, fíjense, acá está claro que el ángulo como tal es el ángulo de acá hasta acá, ¿no? Ese ángulo de 7 grados. No, ahí cualquiera se da cuenta. Pero si ustedes quieren hallar aunque sea un ángulo que venga desde acá hasta acá, no sé, por ahí su docente les gusta que lo coloquen el ángulo desde, desde acá hasta acá. Puede pasar. Tendrían que ustedes ya por trigonometría pues darse cuenta, ¿no? Sería, esto acá es 90, ¿no? Esto acá es 90, ¿estamos de acuerdo? ¿Y esto acá cuánto va a ser? Esto acá es la complementaria de lo de acá, ¿no? ¿Cierto? La complementaria de 7,45 es más o menos unos 82,25. Va, 82,55, ¿no? A ver. Se los pongo más fácil para que entiendan, fíjense. Desde acá hasta acá, ¿cuánto hay? Desde este lado hasta este otro lado. 180. 180. 180, ¿no? Si le resto esto de acá, 180 menos eso de ahí. Ese es el ángulo de acá hasta acá, ¿no? Pero eso es cuestión de ustedes de que ya se den cuenta, pues nomás, ¿no? Sumando, restando. Nada complicado. ¿Ya? 172,55. ¿Por qué desde acá? Porque este es el cuadrante 0, ¿no? Quizás les guste que lo interpreten así. Ya, está bien. Eso es. Si ustedes quieren, pueden dibujarlo a escala y verificar que les dará algo similar, ¿no? ¿Cómo lo haríamos ustedes a escala? Colocamos un vector, este azul lo dibujo, y por ejemplo, donde acabe este vector, lo voy a dibujar en negro, ¿no? Que es el vector B. Y luego el vector C, que es el verde, lo dibujo ahí, y luego el vector D ahí, y luego el otro, y ya la resultante será pues desde acá hasta ahí, ¿no? A ver, podríamos dibujarlo a escala, ahorita. A ver, acá, un programa de dibujo, ¿no? Creo que sería interesante. Si tienen, ¿cómo se llama esto? Ejercicios de vectores, que ya les hayan dado sus ingenieros, pueden ir alistándolo ahorita mientras hacemos esto del dibujo a escala, ¿sí? Igual no creo que sea más de 5 minutos. A ver.
Ya. Yo quiero primero un... ¿Cuál era el vector? Azul, ¿no? Este azul vale 30 con ángulo de 25. Ya. Vamos a colocar azul. Bueno, tengo desconfigurado esto. Ya, ahí está, ¿no? Si se fijan, esto es 30 y el ángulo es 25. Luego el otro tiene ángulo de 50, ¿no? A ver, esto de allá y 47. Vale 47 este de acá, ¿no? Es negro. Lo voy a dibujar, ¿dónde? Donde acaba el vector A, ¿cierto? Donde acaba un vector, empieza el siguiente. Este vale 47. Fíjense que este programa de dibujo me está dando el ángulo global. Ahí qué ángulo marca 142, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con el ángulo global, o sea, desde acá, del cuadrante 0. ¿Se dan cuenta a qué me refiero? ¿Cuánto sería entonces? Sería, acá es 40, ¿no? Sería 90 más 40, ¿estamos de acuerdo? 130. El ángulo sería 130 desde acá. ¿Lo ven, no? Eso es. Entonces le coloco 47, a ver. Ya. 47, ángulo 130. Y ya está. Ya tengo dos. Luego está el vector C que está sobre el eje X, ¿no? Que ese es de color verde. Ahora sí, ya lo volví al... Ya acomodé mi programa. Ok. ¿Listo? Ese ahí es el vector C. El amarillo vale 35. 35, ¿cierto? El ángulo global, ¿cuánto es? A ver. Sería 180 hasta acá, ¿no? Más 60, 240. ¿Ya? Ah, me está trabajando con el ángulo a partir de acá, fíjense. ¿Qué ángulo sería esto? Eran 90 más 30, 120, ¿no? 35, 120 de ángulo. Listo, ahí está. Y por último, me falta sumar este vector de acá, ¿no? ¿Cuánto vale? 28 y el ángulo es de 35. Ya. Ya. Entonces, fíjense, coloqué un vector tras otro tras otro. ¿Y la resultante cuál es? Desde el origen, o sea, de donde partió el primer vector hasta donde acaba el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con qué color lo hago? No sé, este color de acá, este violeta. A ver. Este de acá es mi vector resultante. Vamos a rotar un poco ahí para que sea bien. Ya. ¿Cuánto mide? Fíjense, 17,73. Redondeado, 17,74. ¿Ya? 17,74. A ver, que me deje verlo más lejos. Sí, eso. 17,74. ¿Y acá cuánto me dio acá? Eso, ¿no? 17,74. Fíjense, pueden hacerlo gráficamente, o sea, dibujándolo, o bien lo hacen analíticamente. Claro que en el examen le van a pedir que lo hagan analíticamente, ¿no? Y el ángulo
Acá el ángulo me dio 7 grados, pero ese ángulo es el ángulo que tengo desde acá hasta acá. Acá el programa me está dando un ángulo de ¿cuánto? De 173, pero ese es el ángulo que parte desde acá hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Que es este de acá, 173 redondeado. ¿Bien? Perfecto. Ya pudimos ahí comprobarlo. ¿Ok? ¿Tienen algún ejercicio de vectores a mano? Una pregunta. Sí, sí, sí. ¿Siempre vamos a usar tangente para hallar el ángulo? Para hallar el ángulo, no realmente. ¿Por qué? Porque este valor de la sumatoria de fuerzas en X ya lo tenemos, ¿no ves? El de acá igual. Y como ya hallaste la resultante, podrías ocupar cualquier otra función trigonométrica. ¿Eso es lo que querés decir? Pues sobre si siempre vamos a usar la función de tangente Para hallar para el hallar un ángulo. ángulo. Ajá. Si querés tenerlo como fórmula, sí. Mira esto como fórmula. Para hallar el ángulo vas a ocupar tangente a la -1 en tu calculadora de este de acá sobre este de acá. Siempre va a ser así, como fórmula. Sin importar en qué cuadrante esté. Siempre y cuando lo dibujes de esta forma. O sea, me refiero a que eh, siempre y cuando ese ángulo que vos estés dibujando sea el ángulo que se forma entre el eje X y tu vector. Esa es la condición, ¿ya? Cuando vos dibujes, no vas a representar este ángulo como que esté acá. ¿Ok? A lo que me refiero es que ese ángulo tiene que estar acá, entre el eje X y tu vector. ¿Sí? Si vos representás de esa forma, está bien entonces. ¿Ok? Sí, entiendo. Ya, Ya. gracias. Perfecto. Buena pregunta. Bien. ¿Puedo sacar captura de todo eso? Todo lo que hizo A ver, vamos a hacer eso. desde el principio. Quiero sacarle Ya, captura. lo voy a enviar al grupo yo. Si no tienen algún práctico, quizás podemos ocupar un práctico del semestre pasado, no me acuerdo con qué ingeniero era, creo que ingeniero Artundua. Podemos basarnos en eso por ahora, avanzar una media hora más y ya, si no les han dado prácticos todavía de vectores, pues entonces eh, avanzaremos en eso un rato. Pero, hombre, pueden enviar la foto, ya están escribiendo que envíelo de abajo. No sea apresurado. Ahí está. No, en 3 grandes pasos si quieren, ¿no? Se fijan las 3 imágenes. Paso A es descomponer, ¿no? Todos los vectores en sus componentes horizontales y verticales. Segundo paso es sumar y hallar, pues, ¿no? Una resultante de todas las horizontales, una resultante de todas las verticales, y ya por último componer, ¿no? Esa sumatoria de fuerzas horizontales con verticales. Con el teorema de Pitágoras hallamos la resultante y aplicando arcotangente o tangente a la -1, hallamos el ángulo. Bien, eso. Y si quieren les envío de paso esto, pues, ¿no? Una captura de esto. Método gráfico. Ahí se lee. ¿Por qué no se puede leer acá el módulo? Ahí recién me deja.
Ahí está, método gráfico, método analítico. Ahora vamos a ir buscando esto del este trabajo práctico de ese grupo. No, esto no. Ya, a ver. Ha avanzado con sus ingenieros esto de acá, hallar producto vectorial, producto escalar, o todavía no. Con el ingeniero Mauro sí pasamos eso. Ya. Es súper sencillo, sí. A ver, eso podemos ver la siguiente clase. A ver. Producto escalar y vectorial. Ya. ¿Ya les dio práctico el ingeniero Mauro o no? Nos dio a hacer este ejercicio de un libro de Goñi Galarza y de otros más, ¿Por pero qué, no lo tengo. Sí. por qué tema van? Vamos por producto triple, creo, no me acuerdo bien su nombre, pero era producto triple y producto mixto. Ya, ya. ¿Han visto vectores unitarios o han avanzado eso? Sí, creo que sí. Ya. Se van a fijar que en muchos libros de física todo lo trabajan con vectores unitarios, ¿no? Y ya vamos a explicar un poco de eso ahora. La otra clase ya vemos el resto. Esto es un vector A. Eh, luego, empecemos a ponerlo todo en contexto un poco más formal, si quieren, ¿no? Para poder hablar más fácilmente, ¿no? El primer término que vamos a ver es módulo, ¿sí? Ya eso medio que lo adelantamos un poco, pero el módulo como tal es el valor numérico que tiene el vector, que si usted lo hiciera en escala, pues estaría representado por la longitud de ese vector, ¿estamos de acuerdo? Si usted está ocupando una escala de 1 newton por cada 1 centímetro, por ejemplo, esto tuviera una longitud de 10 centímetros, ¿no? Estuviera dibujado a escala. Y obviamente, si todo está a escala, mientras más largo sea el vector, o mientras mayor sea su valor numérico, mayor será su longitud, ¿no? Por ejemplo, este vector de acá es de 47 unidades, ¿no? Fíjense que es mucho más largo que este vector de acá, ¿no? O que este vector de 20, ¿cierto? Eso ahí, el valor numérico, es lo que se conoce como el módulo, ¿sí? Y se van a fijar que en los libros, el módulo está representado de esta forma, ¿no? El nombre del vector y entre barras, ¿ya? Este es el vector A. Entonces, el módulo solamente es un valor numérico, lo que valga de longitud, por ejemplo, 20, y ya está. Ese es el módulo. Luego, ese vector también tendrá su ángulo, pues, ¿no? Eso lo sabemos muy bien. Un ángulo cualquiera. Y el ángulo
dependiendo en qué eje esté y todo eso, pues le dará un sentido, ¿no? A ese vector, ¿ya? Hay dos formas globales de representar un vector, ¿ya? Uno es así, la forma que hemos estado trabajando, ¿ya? Que es caracterizando este vector con dos cosas, con el módulo, el valor numérico, ¿ya? Y con su ángulo. ¿Ok? Hemos caracterizado todos los vectores así, su módulo y su ángulo. Pero muchos libros de física no se complican tanto y lo que hacen es trabajar con sus componentes directamente. O sea que ustedes van a representar directamente ese vector A con su componente horizontal y vertical. Y ya está. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil trabajar, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Trabajar todo con las componentes. Y decir, este vector tiene tanto en X y tanto en Y. Y listo. No habría necesidad de haber hallado un módulo total, y, en fin. ¿Sí? Ahora, como verán, todo el tiempo se trabaja, ¿no? En X y en Y, en X y en Y, en X y en Y. Todo se descompone, todos los vectores se llevan a X y en Y. Por lo cual se ha definido lo siguiente, se han definido los vectores unitarios. Un vector unitario es un vector cuyo módulo vale 1. A ver. Y también por también se ha definido, o bueno, se ha definido los vectores unitarios I y J, ¿ya? Ahora fíjense, el vector unitario I es un vector que, como dijimos, tiene como módulo uno. O sea, de longitud vale 1, ¿ya? De longitud vale 1. Y luego, su ángulo será 0. Tiene un ángulo de 0, o sea que va sobre el eje X. ¿Estamos de acuerdo? Va sobre el eje X. Mientras que por otro lado, el vector unitario J, igual, tiene de longitud 1. Y su ángulo será pues 90, o si quieren, en el eje Y. ¿Ya? Y es algo tan sencillo como eso. Y el vector unitario Y se ha definido como eso. Vale sobre el eje, va sobre el eje X y vale 1. El otro, el vector unitario J va sobre el eje Y y vale 1. Entonces, de esta forma, yo voy a poder escribir vectores en función de estos dos, en función de I y en función de J. Fíjense. A ver, en rojo. Si tuviera un vector que viene así. Eh, que vale, qué sé yo, 5. A ver. Un segundo. Y de ángulo tiene 36,87. Entonces, cuando ustedes quieran sumar este vector con otro vector que tengan más adelante, no es conveniente trabajarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque está yendo hacia una dirección aleatoria. Lo conveniente que es descomponerlo, pues, ¿no? Descomponerlo. ¿Ya? Lo voy a descomponer. Rápidamente ustedes descomponen cuánto vale AX y cuánto vale AY. Eso ya sabemos hacer, ¿no? Ustedes descomponen y sacan AX será 5 por coseno de 36, esto que me da 5 por coseno de esto acá me da 4. Y 5 por seno de 36,87 me da 3. ¿Ya? Bien. Este vector que será pues igual de nuevo vector A o vector B
Yo lo puedo escribir así. Yo puedo decir el vector B es igual a... Ahora, ¿cómo escribo? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo voy a escribir que este vector vale 4 en el eje X y el vector vale 3 en el eje Y? ¿De qué manera escribo eso? ¿Alguien sabe cómo escribirlo correctamente? ¿Cómo lo indicarían los libros de física? ¿Será que puedo escribir esto? Sería 4i más 3j. Exacto, ¿no? Si lo escribo así, fíjense que más parece una ecuación de matemáticas, ¿no? Que la representación de un vector. Entonces, fíjense, como yo sé que la componente horizontal obviamente va sobre el eje X, voy a escribir, o lo voy a escribir en función del vector unitario Y. Fíjense que el vector unitario Y dijimos, o definimos que es un vector, un vectorcito, que va sobre el eje X, ¿ya? Y vale 1, vale 1. Entonces, cuando estoy hablando del vector unitario Y, ya tengo definido un sentido. Yo sé que el sentido que tiene este vector es sobre el eje X. Entonces, si yo escribo 4 veces Y, es como que yo tuviera 4 veces este vectorcito, ¿no? Pero en definitiva, estoy representando todo esto de acá. ¿Sí? O sea, es cuestión nomás para darle el sentido. Se ocupan estos vectores para indicar el sentido. 4i son en una longitud de 4 sobre el eje X. Y esto de acá será pues una longitud de 3 en el eje Y. Y para el eje Y ocupo el vector unitario J, ¿no? Y yo puedo escribir todo vector de esa forma. Cualquier vector será pues su componente horizontal más su componente vertical. Entonces, siempre es más conveniente, yo diría, que trabajar los vectores de esta forma, ¿no? Su componente en X multiplicado por el vector Y, claro, y su componente en Y, su valor del el componente en Y multiplicado por el vector J. A estar trabajando cada rato o cada vector de esta forma. Escribiendo que su módulo vale tanto y luego su ángulo vale tanto. ¿Ya? Si a ustedes les pidieran que cuánto vale el módulo, pero ahí recién hayan el módulo y cuánto, pero si no, siempre trabajen con las componentes, ¿no? Es más fácil trabajar con las componentes. Si ya tenemos escrito el vector de esta forma y les piden hallar el módulo, ustedes ya saben cómo hallar el módulo, ¿cierto? El módulo de b, ¿cuánto va a ser? Es igual a la componente en x, o sea, raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Tampoco que sea muy complicado llevarlo de una u otra forma, ¿no? Y el ángulo será, pues, arco tangente de esto, de by sobre bx. Y ya está. ¿Ok? Pero es más fácil trabajarlo siempre así. ¿Por qué? Porque vimos que para sumar después los vectores tienen que estar escritos de esta forma, ¿no? X y Y. Para sumar todos los vectores en X con los vectores en X y los vectores en Y con vectores en Y. Pero nada más, esos vectores unitarios solamente los ocupamos para indicar el sentido. Para eso se han definido solamente, para poder indicar el sentido y poder escribirlos matemáticamente de forma más formal, si quieren, ¿no? De esta forma. Y ya está. Entonces no es nada complicado realmente. ¿Bien? Si le dicen a ustedes, le dan lo siguiente, sume el vector A con el vector B y les dan los vectores escritos. El vector A vale 3i menos 3j, si quieren. Y el vector B vale 4i más 5j. ¿Cómo sumarían estos vectores? ¿Será necesario que ustedes lo grafiquen los vectores? Y hagámoslo, este ejercicio lo vamos a hacer en el siguiente enlace, que va a ser 10 minutos a lo mucho, ¿ya? Voy a ver el siguiente enlace enseguida. Sumamos este vector y este vector. Estos dos vectores están escritos de esta forma. ¿Ok? Le dicen, sumen el vector A, que es esto de acá, y el vector B, que vale esto de acá. Para empezar, ustedes podrían representar estos vectores gráficamente. A ver, hagamos eso primero.
El vector A dice que es 3i menos 3j. ¿Qué quiere decir? Que vale 3 unidades en el eje X y 3 hacia abajo en el eje Y. O sea que me está dando esencialmente sus componentes, ¿cierto? Vale 3 acá. Y 3 acá, ¿cierto? Si yo quiero mostrar, ¿no?, cómo sería su resultante, no la voy a calcular, solamente voy a mostrar, ¿no? El vector A como tal sería el de acá, el de ahí, ¿no? Este de acá es el vector A, que vale 3 en X y 3 en Y. Sí, porque acá no se olviden que me está indicando componente en X y componente en Y. Ahí está. Y luego en B, lo mismo, que vale 4 acá y 5 allá. Quizás lo vean una tontería y digan, "Ah, pues esto es más o menos lo mismo. Trabajarlo de esta forma que trabajarlo. Y de cierta forma sí, en 2D no hay mucha diferencia. Pero cuando hagan alguna vez, si es que hacen en el espacio, ¿no?, y con cálculo vectorial, hace mucha diferencia. Trabajar con vectores unitarios es mucho más fácil. ¿Ya? 4 y esto es, a ver, 3, 4, 5 ahí, ¿no? Por si acaso, la representación ni siquiera es necesaria, ¿no? Porque solo estoy haciendo para que puedan ver, ¿no?, que estos vectores, o sea, que nos están dando las componentes esencialmente, ¿no? Esto. Y en base a esa componente ustedes pueden dibujarlo si quieren, ¿no? Pueden hallar su módulo si quisieran y todo, pero no es necesario. Ya, estoy. Este es el vector A y este es, a ver, este es el vector B, ¿no? Ese de ahí. ¿Sí? O sea, esto de acá es una forma de representar estos vectores. Podría haberme dado, me decía, B vale 5 de largo y su ángulo es 40 grados y listo. Podría ser. Pero en este caso, me dio cuánto vale en X, cuánto vale en Y, y si ustedes ya lo pueden dibujar de esa forma, no pasa nada. Y la resultante sería la suma de este vector B más este vector A. Gráficamente ya aprendimos cómo hacerlo, ¿no? Incluso podríamos hacerlo ahorita gráficamente. Miren, tengo el vector B que termina acá y yo puedo trasladar el vector A donde termina el vector B, ¿no? Que va a trasladar, serían 3 y 3 unidades. Sería acá el vector A, ¿no? ¿Cierto? Fíjense, donde termina el vector B estoy trasladando este otro vector y la resultante será desde el origen, desde acá, hasta donde acaba el segundo vector. ¿Cuánto vale esta resultante? A ver, ¿cuánto? ¿Alguien me dice? Podemos fijarnos, a ver, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades en el eje X, ¿no? Y 2 en el eje Y. O sea que mi resultante, si ustedes se fijan, si están contando, vale 7 y 2, ¿no? O lo que es lo mismo, ¿vale? 7i más 2j. Fíjense que por formalidad ya le coloco el signo de vector acá arriba, ¿no? Este signo de un vector, ¿no? Que es una flechita. ¿Por qué? Porque un vector tiene dos cosas, ¿no? O sea, tiene
el módulo y tiene el sentido. Entonces, acá yo ya le estoy colocando el sentido, ¿no? Al ocupar los vectores unitarios y j, yo ya estoy dándole sentido a esto. Por eso ya le estoy colocando un sombrerito. Por formalidad. Esto ya es un vector. Tiene el valor numérico y tiene sentido. Y ya está. Ahora fíjense que esto me había dado en un principio, ¿no? Este de acá, este 4, ¿qué viene a ser? Ese 4 es la componente X. X, o sea, horizontal, ¿no? La componente horizontal de este. Este de acá es la componente vertical. Y de A tengo lo propio, tengo la componente horizontal y la componente vertical. Si yo tengo sus componentes horizontales, pude haber hallado, fíjense, para la resultante, directamente yo digo, pero hallo la suma de las componentes horizontales, o sea, horizontales con horizontales, ¿no? 3 con 4, 7, y listo. En Y hago lo mismo. Menos 3 y 5, ¿no? 2. Claro, porque son las componentes. Estoy sumando X con X y las que van en Y con las que van en Y. O sea que en X me da 7 y en el otro me da 2, ¿no? Va, estoy haciendo. Son positivos, ¿no? Sí. Ya está. Fíjense que si me da todos los vectores escritos así, de esta forma, me da las componentes, ¿no? Yo sumo todas las que sean componentes horizontales con horizontales y verticales con verticales y ya está. Y ese es mi resultado, ¿no? 3 más 4, 7. 7i le coloco. Menos 3 más 5, 2i. Es más fácil trabajarlo siempre así, ¿no? En vez de estar trabajando cada vector con su módulo y con su ángulo. ¿Sí? Ya está, no es más, es sumar. Las que tienen i con las que tienen i y las que tienen j con las que tienen j. Me acuerdo que en mi examen del PCA me preguntaron algo así. Me dieron dos vectores, los escribieron así. Yo no tenía idea, ¿no? Que era esa i, que era esa j, pero bueno, hice lo más lógico, ¿no? Dije, voy a sumar, ¿no? Lo que tengan i con lo que tengan i, dije. Y había una opción ahí en cerrar que era esto de acá. Bueno, eso será, dije, ¿no? Sumé, perdón, acá es, ¿no? Los que tienen i con los que tienen i, los que tienen j con los que tienen j. No sabía que eran esos, pero los sumé, ¿no? Ya está. No nada más que eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Pues está bastante sencillo, ¿no? En muchos libros de física van a ver que le dan los vectores así, escritos de esta forma. Y no tengan miedo, no significa nada más que eso. ¿Sí? A ver, ¿qué otra cosa? Acá les da vectores. Dados estos vectores de acá, hallar el ángulo que forman. Mm, eh, acá me da un vector 3ij más 2j menos 7k. Ah, ya. Ya sabemos que i es cuando va en x y j cuando va en el eje y. Pero, cuando ustedes trabajen, por supuesto, en 3 dimensiones, habrá pues otra, otra dirección, ¿no? Para esos casos, los vectores unitarios se mantienen tanto en x y y, pues, ¿no? Entonces, acá, para representar un vector o una componente en x, ocupan el vector unitario y, acá ocupan el vector unitario j, y para el eje z, ocupan k y jk. Entonces, si represento un vector así, b,
que tiene componentes, qué sé yo, 3 y... La un poco más acá. Más 2J, más 4K. ¿Ya? Esto acá quiere decir que su componente en X vale 3. O sea, es lo mismo, ¿no? Vale 3, más o menos por acá. 1, 2, 3 por acá. ¿Estamos de acuerdo? Que su componente en Y vale 2, que sería hacia acá. Unos 2 más o menos. Y que en Z, o sea, la altura, vale 4, que sería por acá. Y ese vector como tal sería el vector desde acá del origen hasta ahí. ¿No? Este vector no es que vaya hacia arriba, está viniendo y saliendo acá hacia la pantalla, por si acaso, ¿no? Pero es que no lo podemos ver porque estamos dibujando algo en 3D, en un plano, ¿cierto? Pero se dan cuenta, ¿no? Como esto viene hasta acá. En realidad este vector viene hasta acá. Hasta acá afuera viene. Va hacia arriba, es cierto, pero viene hacia acá. Y fíjense que este vector tenía 2 en Y, o sea, en este sentido de acá, ¿no? Pero eso. Y ahora sí que vemos un poco más de utilidad con los vectores unitarios, ¿no? Es mejor escribir un vector con sus componentes, siempre con sus componentes, ¿no? Componente en X, componente en Y, componente en Z. ¿Por qué? Porque darle un ángulo, un solo ángulo, a un vector que está en el espacio es imposible. ¿Sí? Para que sepan, un vector en el espacio, si quieren representarlo con ángulos, para representar un vector en el espacio, tuvieran que conocer su módulo, es decir, cuánto vale de longitud, ¿cierto? Y aparte conocer 3 ángulos, que se denominan cosenos directrices. Y eso es complicado. No, no es complicado, pero demoraría mucho más trabajar cada vector con 3 ángulos, ¿no? Imagínense, manejar tanta información, ¿no? Y aparte conocer este y este de acá. No, eso es mucho trabajo. ¿Sí? Donde alfa es el ángulo que se forma entre el eje X, ¿ya? Y el vector. El ángulo beta es el ángulo que se forma entre el eje Y y el vector, o sea, de acá hasta acá. Y gamma será pues el ángulo que se forma entre Z, o sea, acá. Tenemos que darle todos los ángulos de diferentes lados. De cada eje, o sea, cada eje con respecto al vector, ¿ya? No, alfa del X al vector, beta del eje Y al vector y gamma del eje Z. ¿Por qué? Porque como está en el espacio, un solo ángulo no le va a dar el sentido, ¿no? No va a dar la información suficiente para poder saber dónde se encuentra, ¿no? ¿Ya? Y cómo hallar cada ángulo, se ocupa una fórmula que ahorita no me acuerdo, creo que es... Ah, sí, sí, es el arcoseno de su componente en X sobre el módulo para hallar alfa. Para hallar beta será su componente en Y sobre el módulo total. Y lo mismo acá. O sea, la estructura es lo mismo. Lo único que cambia es que acá arriba en el numerador le coloco la componente en Z sobre esto de acá. ¿Ya? Pero esto no lo van a ocupar. No creo que les pregunten. O algunos han avanzado en 3D. ¿Esto en qué materias avanza? Teóricamente en física 1. Pero depende del docente. A ver, ¿han avanzado esto o no? ¿Han avanzado con vectores en el espacio? A ver, con el ingeniero Mauro Flores es fácil. Con el ingeniero Chabón igual es fácil. No, no creo que avancen. ¿Pero han avanzado o no? Creo que Un solo... ejemplo ha dado, Claro, es un posible. ejemplo de este Ajá, tipo realizó. ajá, es posible, ¿no? Que lo hayan visto por encima. Pero no creo que les No, vayan a preguntar en el examen, ¿sí? Pero básicamente es esto de acá. A ver, concentrémonos, no es muy complicado. Primero, si lo escribo con componentes, está, ¿no? No hay mucha complicación. Esto y esto. ¿Ya? Pero si quiero escribir el vector, o sea,
con los ángulos tengo que escribir 3 ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Y para hallar el ángulo alfa se define como el ángulo que está entre el eje X al vector. ¿Sí? El ángulo beta, el ángulo que se forma entre el eje Y al vector. Y el ángulo gamma es el ángulo que se forma entre el eje Z al vector. ¿Ya? Y si conocemos, entonces acá, por ejemplo, ¿cuánto valdría? Primero que nada, si quiero hallar el ángulo alfa, fíjense, tengo que aplicar la fórmula arcoseno de menos 1. Su componente en X, ¿cuánto vale? Su componente en X vale 3. Y esto divido sobre el, el módulo. ¿Alguien sabe cuánto vale el módulo del ángulo B? Va el módulo del vector B. No lo he calculado, ¿no? O sea, me está dando sus componentes, pero no me está dando su valor total, ¿no? La distancia desde acá hasta acá, no me lo está dando. Se aplica algo similar al teorema de Pitágoras, ¿sí? La fórmula es similar, es así, miren. Bx al cuadrado más by al cuadrado más la componente en z al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Esto es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Estamos hallando cuánto vale el total, ¿no? ¿Cuánto da eso? A ver, sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 29 sería. raíz de 29, ¿no? Que es 5,39. Ya. O sea, este es el módulo, es el valor total desde acá hasta acá, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es llevar esto que está escrito en componentes, llevarlo a el módulo y hallar sus ángulos, ¿no? Esos ángulos se denominan cosenos directrices, que son los 3 ángulos que van a definir el, ¿se llama esto? El vector. Esto lo voy a hacer más grande, quizás no se ve bien para que le saquemos una foto, ¿no? Igual solo haremos un ejemplo. Si bien se ve en física 1, o en teoría se ve en física 1, solamente vamos a ver esta parte hasta acá, ¿no? Saber cómo llevar desde acá hasta, para hallar el módulo, para hallar el módulo es aplicar esta fórmula de acá, ¿no? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Y hallaremos como también los ángulos. Y ya está, nada más. Entonces, esto de acá vale 5,39. Hay una materia en ingeniería electromecánica, eléctrica mecánica, electrónica, ¿cierto? Que se ve todo en 3D, con campos electromagnéticos. No sé si alguien estudia electromecánica, o eléctrica o mecánica, de acá. Yo electromecánica. Electromecánica, ya. Entonces, es el cuarto semestre, creo, teoría de campos electromagnéticos se llama. Como física 3, pero en el espacio. Ya, esto era coseno a la menos 1. Yo salí de ingeniería eléctrica, ¿no? Ya egresé. Ahorita estoy estudiando industrial. Esto es componente en X sobre el módulo. ¿Ya? Entonces el ángulo alfa va a ser igual a el arcoseno, fíjense, de la componente en X, que vale 3. Y todo esto, y ese 3 sobre 5,39, que es el módulo. $56,18.
Siguiente, el ángulo beta. O sea, la fórmula para hallar los ángulos no es nada complicada, ¿no? Es la misma para las tres, fíjense. Lo único que hacen es, en vez de colocar componente X, como estamos viendo el ángulo beta es el ángulo que se forma entre el eje Y. Por eso le coloco el valor de Y sobre el total. Escribo entonces. ¿Cuánto valía en Y? Valía 2, creo. Sí, vale 2, ¿no? Entonces, arcoseno de 2 sobre 539. Esto me da 68,22. Y por último tenemos que hallar el ángulo gamma, que va a ser mi ángulo que me dará la dirección que tiene ese vector con respecto al eje Z, ¿cierto? Por lo cual le coloco vector en Z sobre el módulo. El módulo es el total. ¿Ya? En Z valía 4. Ya, 42,09. Fíjense que es totalmente complicarse la vida estar trabajando con 3 ángulos y el módulo, ¿no? Por lo cual cuando es en el espacio prácticamente nadie les va a decir ahí en los 3 ángulos. Pero si les pidieran, esta es la fórmula. Les van a dar todos los vectores representados con sus 3 componentes. ¿Cuánto valen X, cuánto valen Y, cuánto valen Z? Para que ustedes puedan sumar, ¿no? Las que valen los componentes en X con las componentes en X y las componentes en Y con las componentes en Y. Si no, no tiene caso, o sea, no tiene mucho sentido estar complicándose tanto, ¿no? Pero así es, nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Con que ustedes sepan hacer esto, fíjense, de este vector hallar su módulo, que es con esta fórmula, y hallar los 3 ángulos que definen al vector, ya está. No requieren saber mucho más de vectores en el espacio, en física 1, ¿sí? Seguramente el ejemplo que les dio el ingeniero Mauro fue algo similar, supongo. ¿O qué les dio de ejemplo? ¿Recuerda usted? ¿Quién fue el que habló hace rato? Sí, no me acuerdo muy bien, pero utilizó una técnica con la mano, no me acuerdo cómo era, para hallar eso, la dirección. Ah, eso fue, creo que pasan clases presenciales con él, ¿no? Sí, Ah, sí, sí. Ya, seguramente, como estaba en el espacio para poder ubicarse mejor, ¿no? ¿Qué técnica habrá ocupado? Bueno, la verdad no sabría decirle, pero... eh, bueno, esto nomás, ¿no? En vectores en el espacio. Y J, el vector unitario en el eje Y, va en el eje Z, ¿ya? Esto lo voy a dibujar un poquito mejor y ya está. Con eso terminamos por ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún tema que quisieran ver la otra clase? A ver, para que lo veamos. producto escalar y producto vectorial. Sí. Ya, eso sería entonces, ¿no? Lo que tenemos pendiente y ya el resto de la clase veremos, pues, ¿no? Que producto vectorial y producto escalar. Esto era así, esto era así. A la otra clase si podemos terminar vectores o si no, 2 clases a lo mucho. Y después ya entramos a estática. ¿Les han dicho a qué fecha van a acabar sus docentes? No, no todavía. Este semestre, no sé si irá a ser tan corto. Supuestamente acaba, ¿no? En diciembre, pero
Yo lo dudo, si no, muy poco tiempo. Ya veremos. Bien. Este sería, a ver, ahora sí lo vamos a representar bien. El vector B, ¿no? Este es el vector B. ¿Cuál es alfa, cuál es beta y cuál es gamma? Dijimos que alfa es, fíjense, este de acá, ¿no? Es el ángulo que se forma entre el eje X con el vector. O sea, este de acá es alfa, ¿ya? Luego, beta es el ángulo que se forma entre Y con el vector. Y por último, gamma es el ángulo que se forma entre este y este, ¿no? Entre el eje Z y el vector. Y ya está. Listo, no es más, ¿no? Entonces le vamos a sacar una captura y lo vamos a pasar al grupo.